Otras consideraciones. Capítulo 22. Aviso de la urbe para el orbe. ¿Cómo y hacia dónde escapar de la actual Babilonia? Cuarta parte. ¿Qué se entiende por neopatria? En el capítulo anterior expusimos la idea de denominar Neoespaña a lo más esencial del ser español y su misión eterna encargada por Dios, y la de denominar Villa del Señor o Ciudad de Dios a la parte más depurada de la catolicidad eclesial, aunque como ya vimos ambos nombres en verdad puedan resultar intercambiables sin que afecte para nada a sus contenidos. Así, a la suma de ambas perspectivas se le podría denominar neopatria, para indicar esa verdadera y única patria del cielo a la que todos nos dirigimos. Claro, si se quiere, por supuesto. Pero previamente a todo esto vamos a intentar responder a la pregunta: ¿qué se entendería entonces por Neoespaña o la Neoespaña? Pues una especie de nación-estado, pero sin un territorio específico. Ya existe la Orden de Malta como estado sin territorio y con representación en la ONU. Puesto que tal territorio abarca toda la creación de Dios, ya que esta es la herencia que como Padre da el Señor a todos y cada uno de sus hijos, y que aceptan ser tales al vivir al modo del Hijo en la unidad de amor del Espíritu Santo. Nación que a manera de arca de Noé atesora en ella todo lo bueno sin sombra de mal alguno, recinto sagrado, por lo que se preocupa, como tarea existencial, de la purificación, rescate, conservación, desarrollo y transmisión de todo ello para el bien de quienes la integran de pleno derecho y de quienes se acercan a ella para caminar a su luz y alimentarse de sus ubres abundantes. Es decir, es como si la Iglesia Católica, extendida por todo el orbe, hubiera decidido, de repente, dar el salto a constituirse en un supraestado-nación, con su estilo y forma de ser propios, en el que sus ciudadanos funcionaran de forma independiente y soberana con respecto al resto de los ciudadanos aferrados a la materialidad de la tierra y sus mundanidades. De hecho, la hispanización se puede considerar como un anticipo o ensayo general preparatorio de lo que estaba por venir. Teniendo en cuenta, además, que esta transformación súbita, resucitada, no es algo concedido y aprobado por el consenso mundano de naciones, sino que es la plasmación física de un don de Dios, al modo de la tierra prometida, que brota del propio ser de cada uno como decisión consolidada y efectiva, y no sometida a ningún beneplácito mundano, sino que se trata de un hecho de manumisión de facto que se coloca al margen y por encima de todo criterio y control mundano, al que no reconoce como autoridad, lo mismo que no reconocemos la pretendida autoridad del demonio cuando nos tienta. Puesto que se opone a la voluntad de Dios plasmada en sus mismas leyes divinas, sintetizadas en el mandamiento del amor, entendido siempre al modo de Dios, expresado en Jesucristo. Hecho liberador de la tiranía de este mundo, como ya nos dice la Escritura. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: llegará de Sión el libertador y alejará los crímenes de Jacob. Y en absoluto novedoso, ni fantasioso, sino perfectamente real y factible, puesto que baja directamente del cielo a la práctica de este mundo, como ya estaba anunciado desde hace siglos, en varias partes de la Sagrada Escritura, por ejemplo en el libro de Isaías. Sin estar de parto ha dado a luz, no le habían llegado los dolores y ha tenido un varón. ¿Quién escuchó o ha visto cosa semejante? ¿Se puede parir un país en un solo día? ¿Se da a luz a todo un pueblo de una sola vez? Apenas sintió los espasmos, Sión dio a luz a sus hijos. No olvidemos que otro de los nombres de la Neoespaña es el de Jerusalén de lo Alto, Sión, porque Sión es la parte alta de Jerusalén donde estaba el templo. ¿Acaso abriré yo la matriz y no dejaré parir?, dice el Señor. ¿Acaso yo que hago parir cerraré la matriz?, dice tu Dios. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Esta es la multiplicación de bienes resultante de aplicar la gratuidad, la disponibilidad y la unidad puestas en las manos generosas del Señor para el servicio de todos, como podemos ver la multiplicación de los panes en las distintas narraciones evangélicas. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz,
como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Y es que ya en la ciudad no hay lugar para quien se guarda su talento para sustraerlo al bien público, apropiándoselo, sino que todo se administra por quien tiene el don para el bien común, por lo que no tiene cabida en ella ni las patentes, ni las prebendas, ni los variopintos derechos de propiedad excluyentes, sino que todo forma parte de la comunión de los santos, fruto del amor, circunstancia que incluye asimismo el ejercicio del culto ministerial, y además en ella tenemos una madre que nos consuela. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor y su ira a sus enemigos. Todo esto pertenece al capítulo 66 de Isaías en sus versículos 7 al 14. Porque así toda la vida manifestará su auténtico sentido al comenzarse a vislumbrar toda la creación tal cual Dios la creó, inmaculada, antes de ser contaminada por el pecado de los hombres, y pervertida con ello la percepción de la misma. Y a este respecto dice San Pablo en su carta a los romanos: pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Eso que tenemos que hacer nosotros ahora, en este momento de la historia. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, el demonio y sus secuaces, que son todos los que actúan como él, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la herencia de hijos, la redención de nuestro cuerpo. Por eso anuncia el profeta Jeremías: esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así pues, la Neoespaña o Neopatria, como concepto más universal si se quiere, no posee un gobierno directo al que sus enemigos puedan descabezar, puesto que tal gobierno procede directamente de Dios al que no llegan tales enemigos, ni entienden el medio de funcionamiento y coordinación, ya que se basa en el amor, al que ellos han renunciado por principio, privándose con ello de la capacidad de experimentarlo y comprenderlo, por lo que tampoco lo pueden verdaderamente infiltrar para dinamitarlo por dentro, como se han hecho con la institución eclesial humana. Así que si decimos que Jesucristo es Rey y que su Sagrado Corazón reina, habrá que llevar eso a nuestra vida diaria y tangible, ¿no? Y con ello aceptar la medianería de ese cauce de salvación que es su Madre y nuestra Madre, y que nos dice: haced lo que Él os diga, ¿no? Por eso ellos, los enemigos de Dios, intentan forzarnos a que utilicemos sus propias armas, para así poder dominarnos y someternos a sus redes, armas que nosotros no debemos utilizar nunca, precisamente porque son ellos quienes las controlan. Armas como el dinero, el prestigio mundano, que tácitamente reconoce la autoridad de quien lo otorga, la violencia, la mentira, la oscuridad de las tinieblas que se manifiesta en la obediencia ciega, el odio, el miedo y la perversión del pecado. Y es que el pecado es la única opción que nos saca del ámbito protector de la ciudad de la gracia de Dios, y la reconciliación, el arrepentimiento reparador, el que nos reintegra a ella, conduciéndonos a través de la puerta de la conversión, puesto que tal ciudad no es un territorio físico, sino espiritual, y por eso está situada en lo alto de un monte sobre toda la tierra, como podemos comprobar en el libro del Apocalipsis o en la visión de Ezequiel. Ellos, los que reniegan de Dios, aunque lo hagan disimuladamente, necesitan desesperadamente someternos a sus caprichos para que reconozcamos así, al someternos, su falsa divinidad, que para ellos es la garantía de que tienen tal ser, como el exhibicionista que precisa le reconozcan en sus genitales para convencerse de que los tiene y que es. Y que como muestra de tal divinidad, ellos lo controlan todo y dominan todo,
por lo que han de convencernos de ello a través de un ilusionismo de prestidigitador, en el que nos hacen creer que la realidad es sólo materia que se ha de poseer, apariencia que se ha de lograr mediante el prestigio y la vanagloria, y fuerza bruta que se expresa en el poder controlador y dominador de una atracción gravitatoria. Poseer, prestigio y poder, que constituyen las tres P's del oro que compone el tesoro del demonio, con el que pretende tentar a Jesucristo en el desierto, en un lugar de carencia de las mismas. Pero a lo que Jesús responde citando la Sagrada Escritura para reconocer y acatar la voluntad del Padre. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Con lo que, si al oro del tesoro se le quita su valor, tal tesoro ya no vale nada. Y si a quienes controlan estas cosas en la mundanidad de este mundo se les retira la capacidad de atribuirles un valor artificioso, al igual que al demonio, tampoco les quedará nada. Por eso su miedo, su verdadero miedo, es perder el control de todo esto y enfrentarse directamente a su descarnada miseria, por lo que huyen despavoridos ante la luz de la verdad, y de ahí su afán de controlar la verdad que pueda oponerse a su mentira. Lo que prueba que son verdaderamente conscientes de su propio pecado. De hecho, ellos se muestran más espabilados que los propios cristianos a la hora de detectar la presencia de Dios en los asuntos del mundo. Ya advierte Jesús en el Evangelio que donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. A este respecto no perdamos de vista la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, toda ella atestada de simbolismo católico, que resulta ser profética de estos tiempos que vivimos. Y recordemos el ojo de Sauron como el ojo electrónico todo vigilante de lo alto de la torre, o de la pirámide. Por ejemplo, o el anillo de poder como bucle de mirarse el ombligo sin fin, es decir, del egoísmo, el egocentrismo y la egolatría, y de lo que hay que desprenderse devolviéndolo al fuego abismal del que salió. Por eso nuestras armas han de ser justamente las contrarias a las que nos proponen nuestros enemigos. La primera de todas es contar con Dios para todo, haciéndole presente en todo y dialogándolo con Él, es decir, orar incansablemente. Pero además, ser insobornables. Solo reconocer la autoridad de Dios y la que pueda dimanar del ejercicio del bien, por lo que siempre habrá que discernir, utilizando esa capacidad regalada por Dios para nuestro servicio. Drenar deliberadamente todas nuestras frustraciones a través de la sublimación, los acontecimientos corrientes de la vida ofrecidos como holocausto a Dios, y la santa indiferencia, o aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo ello como fruto del amor, y no encauzarlas instintivamente a través de la violencia, el sexualismo, la egolatría o la evasión adictiva. Ser claros y sinceros, sin avergonzarse del bien que se hace, sin propósitos ocultos ni telarañas psicológicas. Y siempre callar antes que mentir, y huir de toda ocasión de pecado. Cuanto menos riesgo, más claridad. Ya dice el refranero que más vale una colorada que 100 amarilla, o al pan pan y al vino vino. Otra arma concreta utilizada por el enemigo es el control de la información, pero no sólo de la información que nosotros mismos ofrecemos para compartir, sino la que conservamos para nosotros en sus almacenes de datos, denominados nubes, o de la pirateada a nuestra espalda. Pues toda esa cantidad ingente de información puede ser utilizada en contra de nosotros y literalmente retirada de nuestra disposición en cuanto decidan interrumpir la red de acceso a todo ello, privándonos así de toda nuestra historia, cultura, saberes y recuerdos, de un plumazo, perdiéndolo todo. Por eso toda esa información ha de ser puesta a salvo antes de que esto ocurra, transfiriéndola a depósitos propios, y especialmente colocándola en soportes más tradicionales y perdurables. Aunque más adelante, además, toda esta información ha de ser arrebatada al enemigo mediante la destrucción de todos esos almacenes de datos. En definitiva, la Neoespaña o la Ciudad de Dios, o como se la quiera denominar, ha de ser tomada en serio como una realidad objetiva, como ya se hace con el dinero, aunque solo se trate de una mera realidad virtual que nos pueden quitar en cualquier momento. Para que pueda hacerse presente,
y hemos de cambiar nuestra nacionalidad hacia ella como fruto de nuestra determinada determinación, que diría Santa Teresa de Jesús, prescindiendo de la antigua a todos los efectos, aunque mantengamos los vínculos históricos mientras el barco se va alejando del muelle donde se encuentra atracado. Habrá vínculos de sueldos, subvenciones, haberes, propiedades, afectivos, psicológicos, etc., que, mientras sea posible seguir administrándolos, habrá que mantener, pero sabiendo siempre que eso se puede interrumpir en cualquier momento por la otra parte, en cuanto ésta se sienta amenazada con perder el control. Aunque lo que más urge de todo es sacar a nuestros niños de sus garras, y romper ese vínculo debe ser lo primordial. No podemos dejar de tener en cuenta que la otra parte también utiliza una realidad virtual, y que aún pretenden aumentar, para mantener el engaño de poder, de control y dominio subyugante que ejerce sobre nosotros. Aunque nosotros sabemos que solamente Dios es la verdad, y por ello la auténtica realidad, y que todo lo que se aparte de él son trampantojos y señuelos falaces que nos alejan del triunfante destino final. Y también sabemos que la Neo-España es más real con diferencia, porque cuenta con toda la realidad celestial y todos los santos de la historia, mientras que la actual España, corrompida y en disolución, que nos muestran ante los ojos previamente viciados, ha subvertido y rechazado todo eso, y con ello su anclaje real y objetivo en la historia del mundo. Por eso no necesitamos ningún documento que acredite que pertenecemos a otro país diferente al del antiguo corralito que se siente dueño de su ganado, ni a una legalidad internacional que justifique así su poder, y que nosotros no reconocemos, puesto que no viene de Dios, su último garante. Sin embargo, de cara a ellos, a su montaje teatral, sí se puede mostrar una acreditación personal elaborada con la suprema autoridad que confiere el reconocerse miembro de la ciudad de Dios, o Neoespaña o Neopatria, que informe de tal cambio de nacionalidad y del reconocimiento con ello de las leyes de Dios y no de las leyes del mundo alejado de él, ni de su autoridad ni sistemas de gobierno y organización, de su poseer prestigio y poder. Así, la acreditación podría consistir, por ejemplo, en una simple tarjeta que dijera en su anverso: don o doña y demás permutas, tal de cual y cual, portador de la presente acreditación, es ciudadano y vecino en exclusividad de Neopatria, entre paréntesis, Neoespaña / Ciudad de Dios, y con la fecha y el lugar de nacimiento en el mundo, y la de empadronamiento en Neopatria, y con la foto si se quiere, pero sin ningún número identificativo, porque las personas no somos ningún número. Y en el reverso, la siguiente declaración de intenciones como código de principios de vida, para que se informe quien lo precise. 1. Todo nos lo da Dios, puesto que somos sus herederos, y vivimos la gratuidad, ya que toda la realidad es y ha de ser coherente con él. 2. Somos legos, además de sacerdotes, profetas y reyes, servidores de Jesucristo, y en consecuencia no reconocemos más autoridad que la que procede de Dios y se manifiesta en el bien. 3. Los talentos, dones y carismas, como únicos y verdaderos administradores de los mismos, merced al don del libre albedrío y el discernimiento, los ponemos al servicio de Dios, la Iglesia y la humanidad. No hay, pues, derechos ni obligaciones, porque todo es regalo, fruto del amor al modo de Dios. 4. Consideramos a la Virgen María, madre, signo, culmen de la creación inmaculada y medianera, y así resaltamos y rescatamos para el bien todo lo bueno de tal creación. 5. Nos dedicamos a Dios mediante la transformación de nuestros propósitos en obras. 6. Vivimos la comunión como signo de unidad en el amor entregado y de conversión en una santificación progresiva. Comunión en la que cada individuo representa al conjunto en su totalidad. 7. Procuramos que nuestra vida sea en plenitud, sencilla, austera y de oración. 8. Nuestro territorio nacional único y propio, Neopatria, será siempre nuestra propia persona y el lugar en el que estemos, pero solamente mientras lo ocupemos, puesto que se trata del permanente estado de gracia santificante, al modo del seno virginal de la Virgen María, que sólo se abandona por el pecado, expatriación, pero que se recupera mediante el sincero arrepentimiento, repatriación. Ver punto 5. El punto 5 que era: nos dedicamos a Dios mediante la transformación de nuestros propósitos en obras, es decir, llevamos a la práctica. Y arrepentirse se manifiesta en la confesión sacramental.
pero todo esto se ha de hacer por la vía de los hechos consumados y sin solicitar permisos que reconozcan implícitamente esa autoridad usurpada. Y aquí habrá que recordar aquello de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, siempre y cuando, claro está, que el César no haya usurpado las atribuciones de Dios. En este caso, Dios siempre prevalecerá sobre el César, puesto que siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como nos recuerda el libro de los Hechos en su capítulo 5, versículo 29. Y con respecto a la propiedad material y del terreno o territorio, pues habrá que recordar la parábola ya mencionada varias veces de los talentos, o su semejante de las minas, que esta aparece en Lucas, capítulo 19. En esas parábolas, todo lo que se posee, tanto lo material como lo inmaterial, es interpretado como don de Dios, recibido únicamente para su administración y no para su apropiación excluyente, puesto que al que se lo queda para sí sin administrarlo a favor de los otros, al final de la prueba, que es esta vida, le será quitado definitivamente y cedido al que ha demostrado ser mejor administrador. Así, alguien que se ha apropiado de cosas, tierras, territorios, incluso de la sucesión apostólica, bajo la excusa de una legalidad meramente humana, para aprovecharse de ello en su exclusivo beneficio de una forma injusta, puesto que se sitúa al margen de Dios, no puede ser respetado en su capricho, ni considerado autoridad al modo de Dios, ni validado en sus justificaciones. Por poner un ejemplo, ¿qué valor en la legalidad de la ciudad de Dios o Neoespaña o Neopatria puede tener un multimillonario que emplea toda su fortuna en obrar el mal y en el negocio injusto y que se dedica a comprar y comprar tierras por todo el mundo para convertirse en un terrateniente mundial y someterlo todo a su dominio omnímodo y perverso? Todo eso no vale nada, es papel mojado, pero lo mismo su dinero, como su autoridad basada en él, como su prestigio comprado, como su poder violento y destructor adquiridos con él. Todo, como su alma, está vacío, es puro humo. No olvidemos que el mal se realiza con el alma y que las manos solo lo expresan al exterior. Y para eso, para obrar el mal, no se necesita ser multimillonario, ni inteligente, ni de buena familia, ni agraciado, ni siquiera estar sano. Solo se precisa rechazar a Dios, el bien por antonomasia, en el alma. Nada más, es decir, estar en pecado. Por eso en la ciudad de Dios o Nueva Jerusalén no puede entrar el pecado, porque es incompatible con ella, ya que éste te sitúa automáticamente fuera de ella. Ella también escrita con mayúscula. Entonces, ¿cuál es el único recurso que les queda a los que obran el mal para salirse con la suya cuando ya ni el engaño ni el chantaje emocional les funciona? Solamente la fuerza bruta. Y aquí está el origen de todas las persecuciones y martirios acaecidos a lo largo de toda la historia de la humanidad. El único problema es que la fuerza bruta tiene la propiedad de despertar a todos los anestesiados y adormilados, embelesados aún con los engaños, señuelos y chantajes emocionales. Y por eso resulta un recurso limitado, como también nos muestra la historia del mundo. Además, nosotros contamos con Dios y con toda su creación inmaculada, tal cual Dios la creó y de la que formamos parte, a nuestro favor, mientras que ellos no. Y por eso, esta batalla en la que estamos es una batalla escatológica, y no un juego de niños, ya que, como vimos al principio de esta miniserie de capítulos, los enemigos de Dios están empleando todos sus recursos como si se tratara del último asalto de la guerra. Es decir, nos tenemos que tomar completamente en serio esta guerra y poner toda nuestra carne en el asador, si es que queremos salir victoriosos de la prueba, y esforzarnos para ponernos al servicio unos de otros, complementándonos en todas nuestras necesidades, para lo que imprescindiblemente tendremos que estar unidos. Habrá pues que organizarse y coordinarse, como se hace en un país en guerra activa y cómo se funciona a la hora de reconstruir un país destrozado, elaborando para ello planes de acción y una red logística adecuada, procurando a la vez sustraer todo esto de las garras del enemigo, que intentará evitarlo, y recordando siempre en ello que nuestras armas y métodos y los del enemigo son diferentes, y que debemos esforzarnos en que sigan siendo diferentes. Tengamos bien presente en todo esto que sus medios materiales son muy superiores a los nuestros, pero que nuestro ingenio, por su naturaleza innovadora fruto del amor, santidad, supera con creces todos sus poderes,
y que Dios y su creación inmaculada están de nuestro lado. Y es que se trata en este caso de emplear esa diferencia equivalente a la que media entre los animales y los hombres. A este respecto, recordemos el caso de David contra Goliat recogido en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Goliat, un gigantón filisteo, soldado entrenado y perfectamente pertrechado para el combate, reta a los israelitas a entablar una lucha cuerpo a cuerpo con él, y así dirimir las diferencias entre los dos ejércitos. David, un pastor inexperto en las lides de la guerra, se ofrece a ello, puesto que va a luchar en el nombre de Dios. Pero David no tiene ningún entrenamiento militar, y no es capaz de soportar ni siquiera el peso de la armadura, por lo que opta por sus armas de pastor, el cayado y la honda para lanzar piedras. Armas simbólicas, la autoridad y la verdad de la palabra, que nuestros pastores de hoy, sin embargo, han rechazado utilizar. Goliat, con todo su poderío, se burla del alfeñique con el que se va a enfrentar, que no considera rival a su altura. Pero David le lanza una única piedra que se le incrusta en la frente, tirándolo por tierra, circunstancia que aprovecha David para, con el propio espadón de Goliat, rematarle cortándole la cabeza, lo que consigue la victoria de todo el pueblo sobre el enemigo. Es decir, la humildad es mejor arma que la soberbia, porque está del lado de Dios, puesto que no es el aparente poder de los medios humanos el que lo logra. Y lo mismo ocurre con Gedeón, que no es con el poder de un numeroso ejército con el que derrota a los madianitas, sino con un truco de astucia que provoca que los enemigos se maten entre ellos, sin que ni siquiera los hebreos tengan que entrar en combate, según se cuenta en el capítulo 7 del libro de los Jueces. O el rey Josafat, que tampoco tiene que entrar en combate con un numerosísimo ejército que va contra ellos, porque las distintas secciones enemigas, moabitas, amonitas y meunitas, se matan entre ellos a consecuencia de sus propias rencillas, episodio recogido en el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Y es que Dios siempre interviene a nuestro favor, y de las formas más insospechadas, y además siempre va al frente y en primera línea, y por eso ya anticipa el libro del Apocalipsis sobre la ciudad de Dios o Nueva Jerusalén. He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que estaba sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Para seguir describiendo simbólicamente dicha ciudad y añadir: y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria hasta ella. Sus puertas no se cerrarán, pues allí no habrá noche, y llevarán hasta ella la gloria y el honor de las naciones, y no entrará en ella nada profano, ni el que comete abominación y mentira, sino los inscritos en el libro de la vida que tiene el Cordero. Todo esto lo podemos leer en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Y es que es necesario, imprescindible, refundarlo todo a la luz del Señor y sobre sus pilares indestructibles, incluida la apariencia humana y mundana de la Iglesia, porque así dice el Señor en el Evangelio, referente a la eterna novedad del Espíritu: a vino nuevo, odres nuevos. Y, en lugar de tanto quejarnos y manifestar así nuestra frustración, ¿cuándo empezamos a movernos para hacer algo eficaz, sublimado, en la construcción de la civilización de la verdad y del amor? ¿No pedimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra, en el aquí y ahora, como en el cielo? Prácticamente nos están poniendo la oportunidad para ello en nuestras propias narices y hasta forzándonos a ello. ¿Escucharemos la voz de Dios que nos habla a través de las circunstancias provocadas por nuestros enemigos? Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. En el capítulo siguiente y último de la presente miniserie descubriremos cómo se lleva a cabo el cumplimiento de este versículo del Salmo, así como el anuncio profético y milagroso que el Señor nos ha dejado en la materialidad de su creación sobre el triunfo y desarrollo de esta ciudad de Dios o neopatria. Muchas gracias por su atención.